Desde el Centro Cristiano El Elyon, con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, 3 veces feliz. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¡Qué palabra! El proverbista, siempre anhelando en el corazón de impartir lo que cada hijo necesita y el lugar que le corresponde al padre de actuar. Cuando un padre no corrige a su hijo, no haya descanso, no puede descansar. Cuando un padre no corrige a su hijo, no le dará alegría, nunca tendrá alegría. Pero la palabra dice que si corregimos a nuestros hijos, vamos a hallar en nosotros alegría para nuestra alma. ¿Cuántos padres saben de lo que estoy hablando? ¿Verdad que se compunge en el corazón? Uno se entristece mucho cuando uno dice: pero ¿cómo yo no lo traté de otra forma? ¿Cómo yo no? Y todo ese pensar que dice: si yo hubiera actuado de otra forma con él, si yo hubiera sido más severo o más severa con él, yo hubiera actuado de otra forma, yo hubiera corregido de otra forma, tal vez hoy no estaría de la manera que estoy. ¿Sabe? Cuando no hallamos descanso, nuestra alma se empieza a enfermar. La tristeza nos invade y comenzamos a vivir días de tiniebla, días de tristeza. Para el resto del mundo, días soleados, días de festejo, y para nosotros, o para el que está en esa situación, es que está igual, nublado, fiesta, soleado, de noche, está lo mismo. Pero entonces tenemos esta palabra que sin corrección nuestra alma no descansa. Sin corrección no vamos a descansar. Cuando comenzamos a corregir, vendrá a nuestra alma alegría, nos vamos a gozar, vamos a celebrar por tal cosa. Los hijos pierden la visión del camino cuando un padre o una madre no sabe decir lo que tenía que decir en el momento justo e indicado. Ayer estuve hablando con 2 mamás, no de esta ciudad, de otra ciudad. Y yo les hablaba y les decía: estoy muy contento de ver a las hijas de ustedes crecidas, altas.
Y comenzamos a hablar de los consejos que a veces los papás queremos evadir. Hay cosas que los papás dicen, mejor no lo hablo, es muy chiquitito, es muy chiquitita, mejor lo dejo a un costado. Y dice, las preguntas que hoy en día me hacen, esas preguntas yo las hacía de grande, pero todo ha cambiado y los niños hoy en día necesitan respuestas ahora, porque si no se corrige el caminar de ellos, se corrige dónde se mueven, cómo se mueven y la manera que se mueven. Cuando pierde la visión un hijo, comienza a golpearse. Si la iglesia entiende que si no hay dentro de la iglesia palabra de Dios que recibe el sacerdote y comienza a profesar, a impartirnos sobre nosotros, si no hay palabra de Dios, el pueblo pierde la visión. El pueblo pierde la visión. Puede ser pastor, puede ser líder, puede ser el que sea. Pierde la visión a dónde tiene que ir, a dónde está yendo la iglesia, qué es. Una de las cosas que le sucede a cualquier iglesia que está haciendo el trabajo que se le envió a hacer, una de las cosas que le puede suceder es cuando el equipo de trabajo, el liderazgo, cuando los pastores, cuando todos en la iglesia no se renuevan espiritualmente, pierden la visión a dónde está yendo esta iglesia. Toca muy bonito, canta muy bonito, atiende todo muy bonito, pero si no se renovó en su espíritu, si no se renovó en lo que Dios está mandando, se pierde la visión. Quiero que nos movamos a ver sobre las Sagradas Escrituras cuando Dios mueve, cuando Dios te mueve. Estoy recordando algo que mi esposa, esta semana hablamos, pero no es nuestra la frase. La frase que voy a comentar no puedo adueñarme, la tengo que decir. Es José Luis Rodríguez, más conocido como el Puma, esta semana o en una de sus declaraciones, él dijo: o te mueves por las buenas o te mueves por las malas. O haces la voluntad de Dios por las buenas o haces la voluntad de Dios por las malas. Y le preguntaron a él: dime, ¿qué contigo? Que si paso esta lucha que tengo con esta enfermedad, considero que me está dando una segunda oportunidad y voy a hacer las cosas por las buenas. Cuando Dios te habla, cuando Dios te dice, ve y haz lo que yo te digo, cuando Dios te está hablando, te está dando ¿qué? Visión, a donde tienes que ir. Cuando ya no te renuevas, no estás atento a buscar la presencia de Dios y atento a todo lo que se te mueve alrededor como un satélite, pero no estás atento a la presencia de Dios, a buscar de Dios, a meterte en el río de Dios junto con el pastorado, junto con la iglesia, junto con el apóstol, junto con lo que Dios pone aquí, no te puedes renovar. Habrá algunos renovados y otros que no.
Yo no sé si a usted le ha pasado esto. No sé por qué lo voy a decir, pero lo voy a decir. Yo no sé si a usted le pasa que cuando estuvo trabajando todo un día fuerte, fajina dura, wow, duro, y que hay humedad y que se le pega a la tierra, y que si estuvo transpirando, ay, ¿qué es lo que más desea? Un baño. Y si hace calor, un baño de agua fría. Ahora, ¿qué pasaría si de pronto la temperatura se bajó, tu cuerpo se bajó de temperatura y dejas el baño para otro día y sigues igualito, y arranca el día de nuevo con un poquito de perfume para que nadie se dé cuenta y le comienza a arrancar de nuevo? ¿Verdad que empieza como dicen algunos, me empieza a quedar? Y dice, ahora, che, acá en tu casa hay pulga. Mi casa, pulgas. Bueno, en tu casa hay bichos que pican. Pero no, mi casa está limpia. Mi casa está limpia, compruébalo. Bueno, hay algo, debe haber una alergia. Y la persona le mira, y para no ofenderlo, así hay mucha gente que pasa días y días en ese ritmo y le parece que está bien. ¿Perdió qué? La orientación de lo que se debe hacer. Perdió la orientación. Entonces la persona, para no ofender, no dice nada, pero se va de la casa y probablemente diga, no voy más de fulano. ¿Por qué? No, algo tiene la casa, porque a mí yo entré y me pica todo. No. Hay gente que no se da cuenta que el problema lo tiene él, ella, y no la casa. La casa está limpia. La casa está hermosa. El problema son los que no entienden que después de un día de fajina, hay que ir a renovarse. Hay muchos que tienen una semana de actividades, pero no vienen a renovarse. Hay muchos que tienen muchas actividades, muchas cosas, pero no vienen a renovarse. ¿Y pierden qué? La visión. Y comienzan ¿a qué? A desorientarse. Hablando de desorientación, una vez leí de un corredor de Dakar que él confió en su GPS. Se salió de la ruta y el GPS lo entró a dar vuelta por acá y por allá y se desorientó. Se puso abajo de un árbol y ahí estuvo como 2 días hasta que lo encontraron, casi muriendo por el sol intenso que había. Y la cámara lo toma, porque luego se ven los videos, uno va leyendo y ve los videos, y la persona estaba desorientada. No sabía por qué estaba ahí, no sabía quiénes eran ellos, veía alucinaciones. Hay veces que sucede que cuando se salen de lo que se les trazó, la visión, se desorientan. ¿Se les pierde qué? La orientación, la brújula. No pueden ¿qué? Orientarse. Vea esto conmigo. Libro de Éxodo 3, versículo 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas
a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Vio. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Qué bueno es leer y estudiar. Cuando vienes a la iglesia a estudiar, vas a poder comprender la etapa donde estás situado y dónde comenzó y qué fue. Es aquí cuando Moisés ya había huido de casa de Faraón y él estaba entonces en la casa de sus parientes, trabajando para sus parientes. Él es visitado por un ángel y él comienza a ver algo que nunca en su vida había visto. El fuego, la presencia de Dios en una zarza que constantemente estaba ahí y no se acababa. Dos cosas podía hacer él. Mejor me bajo porque esta es una cuestión rara, no quiero algo raro, me alejo de esto. Pero él decidió hacer lo contrario, acercarse a la zarza, acercarse a lo sobrenatural. Tenemos a Moisés acercándose y tenemos el momento que el Señor empieza a hablar con Moisés. Déjeme parar ahí. Mucha gente dice: yo quisiera que Dios me hable, yo quisiera que Dios, yo quisiera tener un encuentro, yo quisiera. ¿Quién de ustedes, si yo le digo tengo un avión listo para cargar 50 personas para ir a Israel, a la montaña de Dios, quién iría? Levante la mano. Uno. El resto no iría. Todo pago. ¿Iría o no iría? Claro que iría, ¿verdad? Dice: yo tengo que ir. Voy a ir. El tema es que lo mismo que sintió Moisés en esa montaña es lo mismo que tú sientes cuando vienes aquí. Solo que estás en otro país, que estás en una montaña. Pero es exactamente lo mismo. Cuando somos llamados a la casa de Dios, cuando somos llamados aquí a este lugar, aquí está el fuego de Dios. Que tú no lo veas es porque la visión no está clara en ti. Que no sientas es porque no estás con las coordenadas en tu vida espiritual en el camino correcto. Hace muchos años, cuando yo trabajaba para una compañía, una empresa, hacía negocios. A mí me tenían para hacer negocios, para cerrar negocios.
Incluso a veces jugábamos como una especie de apuesta. ¿Quién hacía los negocios más rápido? ¿Y quién ganaba más dinero más rápido? Y entonces salía el jefe y salía yo, los dos juntos. Y supuestamente volvía primero el que encontraba la primera venta para decir, yo la hice. Yo recuerdo que una vez salí 5 minutos y gané tanto dinero, volví, me senté y tenía el placer de quedarme todo el día sentado. Y que cuando él no estaba, le llaman, le dicen, ya volvió. Entonces le dijeron, pero ¿cómo es que hizo eso? Y le voy a decir esto: yo tenía puesto los ojos en la visión de lo que había que hacer y de la manera que había que hacer. Entonces yo, ¿qué hacía? Llegaba a donde estaba y veía qué manera revolucionaba el lugar, sacaba del lugar de la vidriera lo que no se vendía y lo ponía en el lugar que se vendía, y sacaba de stock lo que estaba paralizado y lo ponía. O sea, trabajaba por la visión que tenía. Me iba a la casa. Cuando llegaba, entonces yo llegaba a descansar porque estaba saturado, cansadísimo. Y entonces mi esposa ya no quería dormir conmigo porque ella escuchaba que le decía, no, es que si me compras esto de contado, yo te voy a traer en facilidad esto. Entonces ella escuchaba todos los negocios. Estaba ¿qué? Metido en la visión de lo que había que hacer. Doy gracias a Dios que Él me llamó porque Él sabía lo que en mi corazón había. Cuando Él me habla a mi corazón y me dice para qué me estaba llamando, yo le dije, ok. Cuando no pierde la visión, ¿para qué te llamó? Cuando no pierde la visión, sin importar que venga viento, marea, que venga lo que venga, sin importar, estás con las coordenadas indicadas en el lugar indicado. Oiga bien lo que le voy a decir. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué no abre un negocito usted? Usted sabe de negocio. Sí, sé de negocio. Hay gente que viene y me dice, ¿puedo tener una cita con usted? Claro. Yo quiero que usted me escuche hablar. Ok. Y me empieza a hablar de negocio. Quiero hacer este negocio, negocios millonarios, gente que no vive aquí. Y yo los escucho. Voy a hacer esto, lo otro. Y cuando termina, ¿qué te parece? Muy lindo. Suena muy bien. Puede que ande bien. Pero ¿qué harías tú? Si fuera yo, haría esto y esto. Pero no soy yo, usted es. Y después de un par de meses me llama y me dice, ¿sabe qué? Actúe como si hubiera sido usted. Y no se imagina el dinero que estoy ganando. Entonces me dice, pero ¿por qué no pone un negocio usted? Yo le doy las cosas, usted ponga un negocio. Es que si yo tomo la rienda de un negocio, pierdo la visión. Yo puedo aconsejar, yo puedo orar, Dios me va a hablar y le voy a decir a usted, en esto no se meta, en esto métase. El sacerdote y los que están involucrados con el sacerdocio están involucrados con la presencia de Dios. Yo voy a decir esto con mucho honor. Me siento honrado por Dios, tremendamente honrado por Dios, por ser su sacerdote. Hice una broma en casa sin darme cuenta
en casa me exhortó alguien que estaba ahí en la casa. Me río para no nombrarlo. Yo hice mención de una broma. Alguien dijo: no, es que las de Mahoma. Y alguien me escuchó y me dijo: no, porque las de Mahoma, como dices, Mahoma es un sacerdote que no le pertenece a Dios, y tú sí perteneces al sacerdocio de Dios. Yo me di la vuelta y me fui meditando en eso. Y yo dije: ¿cuántas veces algunos ministran y no se dan cuenta y ponen cosas en sus labios, toman cosas en sus manos y se olvidan que son ¿qué? Sacerdotes de Jehová, ministros de Jehová, y pierden la visión? Cuando se pierde la visión, ya no hay manera de cómo hacer la obra de Dios. Pero cuando no pierde la visión, no importa si hay 10, si hay 1000, si hay 100,000, lo que importa es que tú hagas conforme a la visión. No me voy a poner a mencionar personas que quisieron ver muchas cosas, pero al fin de cabo tuvieron que esperar que las generaciones que venían lo vieran. El caso de uno es el que estoy hablando, Moisés. Él no pudo ver específicamente cómo se desarrolló el pueblo en la tierra prometida, pero él trabajó para llevarlo al pueblo a la tierra prometida. Él no pudo ver lo que justamente en este aniversario que se celebró en Israel, los aviones más modernos del mundo, los aviones con mejor tecnología del mundo, sobrevolando toda la tierra de Israel, diciéndole a toda la tierra, diciéndole a toda su gente: aquí estamos, aquí estamos. Pero para eso trabajó Moisés. Para eso trabajó Dios. Pero cuando se pierde la visión, entonces hay un gran problema. La visión se puede perder por muchas cosas. Se puede perder. Veamos esto. En el libro de Éxodo 3:4, que dice, o continuando con la lectura: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí. La presencia de Dios está en esta casa. Dios te puede hablar. El problema es si lo quieres oír. El problema es si te quieres involucrar con Dios. Porque cuando Él te llama, cuando Él te habla, Él te va a involucrar en su plan, en su visión, no en la visión que tú tienes. Porque todos nosotros tenemos una visión personal. El muchacho que se casa, ¿cuál es la visión? Tener una casa. ¿Cuál es la visión? Tenerla bonita. ¿Cuál es la visión? Comprarse un carro. ¿Cuál es la visión? Irse de vacaciones todos los años. Es la visión. Hay que trabajar duro, hay que trabajar duro. Es su visión. Pero ¿qué cuando vienes delante de Dios? ¿Qué cuando estás en este lugar? ¿Qué cuando Dios te habla, te llama y te dice tu nombre? Moisés, puede decir cualquiera, voy a decir el mío para no incomodar a nadie. Fabián, Fabián. ¿Qué hago con el que me está llamando?
¿Qué hago? ¿Lo ignoro? ¿Por las buenas? Sí, heme aquí. ¿O por las malas? Y Él te arrastra y te lleva hacia el punto donde Él dice: yo quiero hablar contigo. O me escuchas por la buena o me escuchas por las malas. No voy a decir cómo han llegado algunos por las malas, pero se imagina usted, si usted algún día no le oyó o no le está oyendo, imagínese cómo es que se llega por las malas. Entonces el Señor habla con él y comienza a revelarle el sufrimiento que tenía su pueblo. El sufrimiento. Dice Moisés, el clamor del pueblo, el clamor de Israel llegó a mi presencia. Y mire, esto yo digo, cuando Dios me habla a mi corazón, es como que Él me muestra en visión. Entonces voy leyendo y me encuentro con esa palabra que Él dice, que le dice de esta manera a Moisés: el clamor ha llegado a mi presencia y he visto, así, he visto cómo maltratan, cómo los maltratan los egipcios a mi pueblo, a mis hijos. Y entonces le dice: oye bien, Moisés. En el capítulo 3, versículo 10 dice: ve. Dios lo está comisionando. Hay gente que se olvida que Dios lo comisionó. Hay gente que se olvida a qué Dios lo llamó. Ve. Por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mucha gente se olvida de cómo es que Dios les llamó. Mucha gente se olvida cuando habló con Dios: es que ahora no tengo tiempo. Es que ahora, hoy estaba recordando algo. Mucha gente está corriendo afanada por el dinero y mucha gente está haciendo negocios y mucha gente. Y estaba recordando algo que lo debo haber contado aquí, no la primera vez, varias veces, de alguien que llegó a la iglesia y que de pronto, cuando llegó a la iglesia, se convirtió al Señor, feliz él de convertirse al Señor, no tenía dónde ir a vivir. Y entonces la iglesia no tenía un apartamento, no tenía nada. Entonces le hicieron un lugarcito en una parte de un salón que tenía la iglesia. Y entonces, ¿qué? Colchoncito. Y se convirtió día a día en un hombre confiable. Hacía todo lo que es el aseo de la iglesia, la limpieza. Comenzó él a hacer todo y tenía el pastor mucha confianza en él. Pero él vio que el pastor, que amaba tanto, a veces no llegaba a cubrir económicamente muchas cosas. Y lo veía preocupado, lo veía, y empezó a orar por el pastor. Los pastores se enferman a veces porque tienen mucha demanda, muchas cosas que se necesitan. Y empezó a orar a favor del pastor. Y todos los días oraba: Señor, bendícelo. Pero entonces dice que él sintió y tuvo una feliz idea. Y aquí viene. Él hablaba con Dios, estaba en la casa de Dios y tenía la oportunidad de tener esa presencia de Dios. Entonces
habla con Dios y le dijo: Señor, si me dieras una idea, si me dieras trabajo fuera de la iglesia, yo lo que haría es ayudar a la iglesia, es bendecir a la iglesia. Yo lo que haría, y comienza a decir cuánto le daría al Señor. Y así estuvo orando hasta que sintió fuerte ese fuego y llama al pastor y le dice: pastor, quiero contarle una experiencia que estoy teniendo en la iglesia. Y le relata toda la historia. Entonces el pastor sabía que le faltaba que él le pusiera la mano en la cabeza y declarara la palabra de bendición. Entonces se alineó en él el creer, el buscar, el pedir, el pactar, y el sacerdote decretó por Dios la bendición sobre él. Entonces le daba al Señor el triple de lo que tenía que darle normalmente al Señor, en un pacto. Entonces todo eso estaba bajo pacto. Mire lo que sucede. Es que Dios comienza a bendecirlo, a prosperarlo en gran forma, en gran manera, que él tiene que irse a otro estado, su empresa, su economía crece en gran forma, y le llegaba al pastor a la cuenta X dinero, y el pastor empezó a hacer la obra que Dios le decía. Comenzó a hacer muchas cosas que estaban pendientes, que no se podían por falta de dinero, por falta de cosas. Y la iglesia empezó a trabajar de otra forma. Todos los meses le llegaba al pastor a la cuenta, pero un día le llegó una invitación con un ticket de vuelo para que fuera a almorzar con él, con el que limpiaba la iglesia. Y entonces qué alegría para un padre, ¿no? Ir a darle una palabra, ir a estar con él. Y ahí fue. Cuando llegó, una oficina muy lujosa, secretaria, mucho. Y fue cuando le dijo: vamos a cenar, pastor, lo estaba esperando. Cuando comenzaron, el momento estaba muy bonito, hasta que él le dijo, por el asunto que lo había hecho venir: tengo un problema. Ok, vamos a orar por ese problema. El problema es con el pacto que yo hice. El problema es con lo que yo dije que tenía que hacer. Pero no es problema eso. ¿Cómo que no? Es que, pero ¿cuál es el problema? Es que cuando yo ganaba $1,000, tenía que enviar tanto. $10,000, tanto. $100,000. Y ahí empezó el problema. Es que mucho dinero, pero mucho dinero. Entonces es un problema. No, te reitero, no es un problema. ¿Tú quieres que yo solucione el problema? Claro, para eso les llamo. Quiero ver cómo hacemos. Ok, ponte ahí, voy a orar por ti. ¿Y qué va a hacer? No, voy a orar para que baje y quede acorde a lo que no te molesta tanto dar. ¿Cómo? Es que voy a orar para que tu economía dé lo indicado, para que no te moleste dar lo que tienes que dar. Porque tú te acuerdas cuando tenías que dar $300, estabas contento porque te quedabas con 700. Y ahí comprendió.
que había perdido la visión del cual él había pactado con Dios. Cuando se pierde la visión, se empiezan a ver problemas. Todo lo ve como problema, todo lo ve como problema. Pero cuando no pierdes la visión, sabes por qué Dios te dio ese trabajo. Sabes por qué Dios te dio esa empresa. Sabes por qué Dios te dio esa compañía. Cuando pierdes la visión, entonces Dios puede usar a ese mismo pastor como quiso usar a él, ¿no? Orar, ¿para qué? Para que la economía le dé. Moisés fue enviado a rescatar, a liberar. Moisés necesitó el aval de Dios y necesitó que el pueblo le creyera. Yo no sé si usted cree que Dios le envía palabra. Proverbios capítulo 29, 18. No lo ponga, no lo busque, pero habla y dice que es necesario que el profeta. Es necesario el profeta. ¿Cuántos han venido aquí y han recibido palabra? ¿Verdad? Y dice, me estalla el corazón de alegría. ¿Por qué? Porque Dios le habló al profeta y el profeta le reveló la palabra, lo que tenía que hacer. Moisés recibe la coordenada de lo que tiene que hacer. Pero hay gente que a veces no cree. Hay gente que es dura, muy dura. Hay gente que pierde la visión, pone la visión en otras cosas, pone la visión en todo lo que lo va sacando, poco a poco lo va sacando. Moisés le pidió una sola cosa al Señor. Ay, qué interesante. Mire esto, por favor. Cuando él habla con el Señor en el capítulo 3, verso 10 en adelante, vamos a leer: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve. Hay gente que pide explicaciones y Dios le dice: ve. Lo único que te tiene que importar a ti es que te está enviando. No pides explicaciones. ¿Qué explicaciones quieres? Él te escogió y siéntete honrado porque Él te escogió. Wow. Entonces Él dice que le corresponde de esta manera: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Wow, no me voy a detener ahí. Eso del monte y del servicio a Dios, wow. El monte de Jehová, la montaña de Jehová. Solo pueden estar aquellos que aman a Dios de corazón y sirven en el monte de Jehová. Están constantemente en la presencia de Jehová. Le dice el Señor: ve, vas a estar lejos de esta montaña, ve, pero cuando lo termines vas a estar nuevamente conmigo sirviéndome. Wow. Es muy fuerte eso. Mis días acabarán y yo sé que volveré al monte de Jehová. Yo no sé si usted anhela volver al monte de Jehová. Yo lloro, me caen lágrimas, sufro, los latigazos son duros, la blasfemia es dura, la mentira es dura, la falacia, todo es duro.
La ingratitud es dura. Pero sé que cuando acabe mi trabajo, volveré a esa misma montaña, a la montaña de Jehová, para estar sirviéndole a Él. Wow. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Hay gente que se le necesita reactualizar su GPS espiritual. Hay gente que pierde la orientación. Moisés, cuando llegó a ellos, ese pueblo estaba rebelde. Ese pueblo estaba desorientadísimo. Ese pueblo no guardaba el orden de Dios. Ese pueblo era un pueblo pecador. Ese pueblo era un pueblo bien cochino. Lo dice la Biblia. Lea. ¿Por qué cochino? Porque espiritualmente venían con una carga grande y no reconocían lo que Dios quería hacer. Pero Dios tenía plan de limpiarlos. Bienvenida sea la limpieza, ¿verdad? Después de una semana grande, después de una semana de muchas cosas, que viene aquí a la iglesia y Dios dice: te veo cochino, te voy a limpiar. Y uno dice: ¿a quién le está hablando? No sea maleducado, yo ya me bañé, me aseé, vine con perfume. No, tú no entiendes. Espiritualmente estás cochino, has tocado cosas, has visto cosas, has manipulado, has hecho cosas, cochina. Yo sé que mucha gente dice: esta gente está loca. Viene a la iglesia y se aguanta una, dice que... Yo le enseño con todo el amor. Si se escucha que se le sube el tono, es porque Dios está edificando su vida y porque Dios ama a sus hijos. Hay gente que me dice: yo entendí bien el mensaje, lo entendí pero bien. Si el resto no lo entendió, qué problema, ¿no? Hay gente de aquí que me dicen eso. Y hay gente que no le entiende. Y hay gente que toma su camino. Hay gente que te ignora. Hay gente que por ahí en la iglesia te pasa por al lado ni te saluda, como diciendo: que no me vea, que no me diga nada el apóstol. Dentro de la iglesia. Yo digo: ¿a qué estará jugando? Entonces el Señor, ¿sabe qué le responde? Es interesante esto. El Señor le responde: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, ¿me qué? Me envió a vosotros. ¿Y de parte de quién venís vos? A veces la gente pierde la orientación. Me envía el apóstol Crispín. Es que usted no entiende. Dios lo está enviando a usted. A mí me envió Dios. Utilizó el sacerdote, pero lo comisionó al sacerdote, me envió. Pero entonces él dijo: a mí me envía ¿quién? El gran yo soy. No pierda la orientación. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted dice: a mí me envió el pastor Crispín. Cuidado, porque en esta ciudad hay un pastor que también se llama Crispín y que es mi hermano. Bueno, está bien, me envió el apóstol Crispín. Cuidado, porque hay gente que luego se cansa y dice: mucho tiempo yo le estaba sirviendo al apóstol Crispín. Y entonces yo digo: gracias, Señor, porque se dio cuenta que me estaba sirviendo a mí. Y va a terminar con esa cuestión. Cuando él se dé cuenta, va a empezar a servirte a ti.
Hay mucha gente que se enoja conmigo, como yo lo regaño. Entonces lo invitamos a servir y no viene. ¿Por qué? Porque él trabaja para mí. Porque él cree que me sirve a mí. Porque él cree que lo hace todo para conformarme a mí. Cuando usted deje esa mentira y usted comience a servir a Dios, usted va a venir con alegría, con gozo a la iglesia. No va a haber lista para hacer una cosa, no va a haber lista para el otro. No, usted va a estar aquí diciendo: este es mi tiempo. Toda una semana larga tuve haciendo cosas y hoy me organicé para estar en la casa del Señor, porque le sirve al Señor. A mí me tiene mi esposa un poco restringido con cosas, pero sí, el día que ella se vaya, si se va primero, por la duda digo, si ella se fuera primero, wow, qué problema para los que me rodean, porque me dedico más a la obra del Señor. Es que no es que no me estoy dedicando por ella, cuidado, lo estoy haciendo. Solo que Dios me puso el complemento para frenarme, para que no. Pero sabe el Señor que yo la quiero arrastrar a ella, la empujo a ella, la quiero llevar a los viajes, yo la arrastro. Cuando amas a aquel que se llama el gran yo soy, todo queda por secundario. Y lo que importa es quién te llamó. Pueden decirte que estoy loco, y el que te lo diga, dile: sí, él está loco. Afírmaselo, por favor. Afírmaselo. Es más, ponte de su lado y dile: es más, te voy a corregir, no está loco, él está re loco. ¿Cómo es eso? Y vos vas ahí, y sí, ¿qué quieres? No me queda otra, tengo que ir ahí. Pero me está diciendo que está loco, re loco, y vas ahí. Sí, porque yo quiero ser loco como él. Afírmalo. Tiene que afirmarlo. Loco. Dios te vuelve loco. El amor de Dios, la presencia de Dios. Está tan hermético esto, está tan así que la gente que pide hasta permiso para aplaudir. Siéntase libre. ¿Ok? Vaya conmigo al libro de Habacuc. Vamos a correr un poco ahora rapidito. Libro de Habacuc, casi llegando, para aquellos que les es un poquito difícil, vaya casi al libro de San Mateo y regrese de poquito a poco para encontrar Sofonías y después va a encontrar Habacuc. Más o menos para que le sea más rápido. ¿Ok? Habacuc capítulo 2, versículo 2, 3. Que dice así: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, oiga bien, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Yo le creo a aquel que me habló. Yo le creo a aquel que me dijo las cosas que iban a acontecer. Yo le creo cuando el Señor me habla de las naciones, yo le creo. Cuando el Señor me habló de esta casa, yo le creo. Cuando el Señor me habló de la radio, yo le creo. Cuando el Señor me habló de la televisión, yo le creo. Le he creído. Aunque la visión se tardara, ¿eso qué? Vendrá. El Señor estaba sacando por Moisés o con Moisés al pueblo para llevarlo ¿qué? A la tierra prometida. Le costó muchísimo. Gente dura, gente terca, que mientras él estaba en la montaña hablando con el Señor, el pueblo estaba haciendo ¿qué? Un becerro para adorar.
Ya hemos estudiado esta cuestión del becerro para los que van a la escuela bíblica. Que después también, ¿quién es el que imitó lo que hizo Moisés? ¿Quién es el que lo imitó? Jeroboam, que también hizo 2 becerros para adorarle. Fíjese cómo se repite la historia de la gente dura. Hay gente que tiene su propio becerro, adora cierto tipo de cosas. Pero bueno, Dios también lo limpiará. Bueno, Dios también hará lo suyo. Nadie me dice amén, porque no entendieron lo que dije. Tranquilos. Entonces, cuando el Señor habla de esta cuestión, que no se tardará, que esto vendrá, mire, yo creo en lo que va a venir. Moisés creyó en lo que iba a venir. Y Juan el Bautista también creyó en lo que le mandaron a hacer. Le preguntaban a Juan el Bautista: ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Le preguntaban. Yo no soy nadie. No, es que tenemos que decirle a los que nos mandan, algo le tenemos que decir. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Porque si tú bautizas, tiene que ser el Cristo. Es que yo no soy. Entonces, ¿quién eres tú? Y él le dice: yo soy la voz que clama en el desierto. El que viene detrás de mí no soy digno ni de desatarle la sandalia. Ese soy yo. Y le llevaron ese mensaje. Y él pregonando, y Dios desde los cielos mirando cómo se iba ejecutando su plan. Usted está dentro de ese plan. Dios observando el caminar de la humanidad. Wow, qué tremendo. Pero entonces vaya al libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a ver esto. A ver si te refresca la memoria. A ver si te orienta un poco esto y te vas a lo que es la visión, para que no se te pierda la visión. Amén. Hechos de los Apóstoles 10:37, por favor. Espero que lo encuentres. Entonces dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Jesús. Estaba hablando del plan de Jesús. La obra que, aunque se tarde que un poco, al fin de cabo se va a acelerar en el último tiempo. ¿Para qué? Para que se cumpla lo establecido. Esta ciudad se va a convertir al Evangelio. Esta ciudad se va a convertir a Jesucristo. Esta ciudad se va a convertir a las buenas nuevas. Esta ciudad va a levantar un altar poderosísimo para adorar a Dios. Esa palabra va a llegar. Ese cumplimiento va a llegar. Nosotros vamos a ver iglesias mega. Nosotros vamos a ver eso, aunque se tarde un poco, pero al fin se va a acelerar esa palabra y se va a cumplir, y nosotros veremos el cumplimiento de lo que el Señor le dijo a Abraham, lo que el Señor le dijo a Moisés, lo que el Señor le dijo a Juan el Bautista, lo que el Señor le dijo a Jesús: si entregas tu vida en la cruz del Calvario, allí va a haber victoria. Él creyó y fue a la cruz. Yo soy uno de los que cree en esta ciudad. Yo creo y no he perdido la visión. No la voy a perder a la visión. No voy a perder la cabeza, porque le pido todos los días al Señor que me refresque la memoria. Todos los días.
Sé de dónde vengo. Sé que vengo del peor barrio de esta ciudad. Sé que vengo de una infancia difícil, dura. Sé lo que es comer pan duro. Sé lo que es pedir en las calles. Sé lo que es barrer para que te den una migaja. Sé muy bien, no pierdo mi orientación. Nunca la he perdido. Estoy aquí porque Él confió en lo que Él puso en mis manos. Cuando usted pierde la visión, no tienen claro a dónde va. Yo no vengo a hablarte de mí por si acaso. No vengo a que me alabes. Vengo a que alabes a aquel que me habla todos los días. Aquel que me alienta todos los días. Aquel que sabe bien que la cuesta se pone todos los días más difícil. Todos los días dura, se pone dura. Pero Él me alienta y Él me dice: sigue. No escuches a los que te desalientan, sigue. No escuches a aquellos desagradecidos, sigue. Sigue. Porque cuando llegues, cuando hayas terminado este trabajo, te vendrás conmigo a la montaña. Yo sé que usted también tiene que entender que cuando se pierde la visión, usted no llega a esa montaña. ¿Qué cosas te pueden hacer perder la visión? ¿Qué cosas? Lo material, lo perecedero. Que estos días yo estaba observando la casa y yo decía entre mí, y si hubiera hecho columnas más fuertes, y si hubiera puesto fierros más fuertes, y el Espíritu vino y me dijo: podría haber aguantado un par de años más, pero al fin de cabo comienza a deteriorarse y es vanidad. Wow. A veces trabajamos duramente por algo que perece, pero no en el Espíritu. Éxodo, voy a terminar con esto. Éxodo capítulo 3. Wow, siento la presencia de Dios fuerte. Alabe a Dios y la siente. Alabe a Dios y la siente. Alabe, alabe. Claro que sí, tiene que alabar a Dios y siente la presencia de Dios. Si Él está hablando, alabe, 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 alabe al que vive. No digas: yo sirvo al apóstol Crispín. Más bien di: yo sirvo al Rey de Reyes, al gran yo soy. Y te quiero refrescar el GPS. Te quiero refrescar tu semblante espiritual. Porque si yo alguna vez te corrijo, porque si alguna vez te exhorto, porque si alguna vez te mando a hacer algo que tú no entiendes y pongo cara que a ti no te gusta, no te pongas mal conmigo, porque yo fui enviado a hacer eso contigo. Y mi bendición está en la obediencia. Mi bendición no está en que tú te enojes. No es que yo le voy a sacar la bendición al Señor por tratarte duro. No. La bendición es por la obediencia. Si te digo ven a orar y no vienes, si te trato duro, es porque yo estoy corriendo también por la bendición. Si te digo ven, congrégate, deja de estar diciendo que está enfermo, deja de estar diciendo que no tiene tiempo, deja de estar diciendo, deja todo, ven aquí, congrégate. No te pongas triste, alaba a Dios, porque Dios me está enviando a ti a decirte eso. Celebra eso. Capítulo 3 de Éxodo, verso 13 y 14. Vamos a repetir esto. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo:
el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿O qué le voy a responder? ¿Qué le responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Me gustaría decir esto. Ponte de pie, ponte sobre tus pies. Yo quiero decir esto. Lo voy a decir con pertenencia de saber lo que voy a decir. Y si entiendes bien lo que voy a decir, tú serás el que vas a arrebatar. Oye bien lo que voy a decir. Yo preferiría decir: el gran yo soy me envió a vosotros a decir lo que estoy diciendo. Cuidado con perder la visión. Cuidado por el camino que estás caminando. Atiende el llamado de Dios. Si hace 3 años que Dios te viene llamando para servir y estás ignorando el llamado, cuidado a dónde estás dirigiendo tu vida y la de tu familia. Si Dios está llamándote a ti, te trajo a este lugar, cuidado. Y lo voy a decir con mucha propiedad. Oye bien lo que digo ahora, porque esto va a entrar a tu vientre espiritual. Yo no estoy llamando a Israel. Yo estoy llamando a los del linaje de Benjamín y a los del linaje de Judá. Todo aquel que estudia la palabra, todo aquel que analiza la palabra, sabe el significado espiritual de lo que estoy diciendo. Estoy llamando a los de la línea de Benjamín. Estoy llamando a los que están en la línea de Judá. El resto, por el Espíritu, no va a entender. Pero si tú estás en la línea de Judá, si estás en la línea de Benjamín, entenderás lo que espiritualmente se te está impartiendo. Yo quiero en este día que por el Espíritu reciba esto. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por los que dicen: yo soy de la tribu de Judá, yo soy de la tribu de Benjamín. Quiero que vengas al altar. Los de la tribu de Judá, vengan, corran, corran.